Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Estamos acá en este módulo, en esta asignatura que es programación web, aprendiendo cada vez más de nuestras aplicaciones. ¿Ya? Bueno, me he cambiado de aplicación, de sistema. Estoy trabajando ahora con un equipo con Linux. eh, y no es porque quiera, digamos, mostrarle a ustedes cuántos sistemas manejo, sino más bien mostrarles que las aplicaciones pueden verse de la misma manera en diferentes sistemas operativos, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo, a ver, vamos a ver si lo hemos abierto. Aquí está, aquí está mi index, ya se abre en Chrome por defecto y ahí tenemos básicamente todo lo que hemos desarrollado. Hay algunos detalles que no están, pero básicamente es cuestión solamente de colocarlo. Por ejemplo, hay unas pequeñas diferencias que hemos notado por acá. Por ejemplo, vamos a escribir un texto lorem ipsos. Este lorem ipsos es una forma de poder generar texto aleatorio y que sirve para probar, digamos, los párrafos. ¿Cierto? Algo que ustedes vieron en el video anterior, pero que no me, o sea, no se me ocurrió en realidad explicar. ¿De dónde sale esto? Esto también puede salir de esta página que es Lipsum Generator, que genera texto ya y que puede ser usado para hacer pruebas de texto. En vez de estar inventando ideas, podemos perfectamente copiar y pegar y probar cómo se ven, por ejemplo, nuestros párrafos o algunos de los elementos que estemos usando. ¿Ya? El resto está prácticamente igual. Y para no alargar en demasía el código del index, vamos a crear una, una nueva página dentro de nuestro proyecto. Bien, estoy usando Ubuntu, pero el mismo editor, Sublime Text. Así que algunos detalles son distintos a lo que ustedes ya tienen en Windows, pero para nada cambia la forma en la que se van a procesar los sistemas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a crear acá un new file. Recuerden, estamos en el proyecto web, ¿sí? Tenemos esta carpeta que es img, donde cargamos imágenes. Tenemos contacto.html e index, ¿ya? Todo está dentro de nuestro proyecto. Si yo quiero crear algo dentro de la carpeta img, la puedo seleccionar y crear lo que tenga que crear acá. Como lo que yo quiero es crear una nueva página dentro del proyecto, me voy a ir entonces a la raíz del proyecto, voy a crear el nuevo archivo. Como ven, aquí hay una diferencia porque Sublime aquí me permite, seguramente en Windows es muy parecido, me permite escribir el nombre directamente. Así que en este caso lo vamos a llamar, eh, bueno, ¿por qué le vamos a llamar listas? Porque vamos a ver listas, ¿ok? Vamos a ver listas HTML. Recordamos que la extensión del archivo es HTML. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en esta oportunidad? Eh, Vamos a ver listas de tres tipos. Según la materia, yo la voy a sacar de acá, de donde yo tengo mis repositorios. Voy a abrir este archivo. Esto es lo que ustedes ven justamente en PDF dentro del aula virtual. Eh, Aquí tenemos tres tipos de listas. La lista desordenada, que como dice acá, no significa que los datos estén desordenados, sino que la forma en la que muestra los datos este tipo de lista es como si nosotros usáramos viñetas dentro de Word. ¿Ya? También vamos a ver las listas ordenadas, que estas eh, generan como numeraciones dentro del Word. Ya especifica una numeración. Y las listas de descripción, que permiten, como dice el término, describir términos, hacer definiciones. Ya vamos a ver también cómo funciona, digamos, este tipo de elementos. Bien, partamos entonces por lo primero. Lo primero que hacemos es definir
la estructura HTML. No olvidamos la etiqueta meta, que nos permiten, ¿cierto?, escribir con caracteres UTF-8, ¿ya? Veamos. Entonces, aquí vamos a poner listas ¿cierto?, en el archivo. Dentro del body, que ustedes ya saben que aquí se escriben, ¿cierto?, los contenidos que se van a ver. Vamos a escribir aquí con etiquetas H3 para no poner títulos muy grandes. U H2 podría ser también. Veamos, H2. Vamos a decir ejemplo de listas desordenadas. Vamos a partir por las desordenadas. Ya vimos. Vamos a escribir también acá ejemplo de listas ordenadas. Y por último, ejemplo de listas descriptivas, ¿cierto? O de descripción. Descriptivas. ¿Ok? Ahí tenemos. Guardamos. Veamos si podemos probar. Vamos a ir a nuestra página de inicio. Pero aquí, recuerdan, para no generar demasiados inconvenientes, vamos a ir aquí y ahí está nuestra página y la vamos a abrir con el navegador que tengamos ahí por defecto en nuestro sistema. Ya, vamos a sacar esto de acá y ahí están las listas, ejemplo de listas desordenadas, ordenadas y descriptivas. Bien, veamos entonces, partamos con las listas desordenadas. ¿Cuál es el ejemplo? La primera parte que debemos considerar es que la etiqueta desordenada parte o inicia el bloque de esta lista. Vamos a separar un poquito las líneas de código aquí para que no genere mucha confusión. Y vamos a abrir, vamos a ahí agrandar un poquito la letra. Bien, las listas desordenadas entonces nos permiten crear ítems de datos, ¿cierto? Y vamos a crear acá un título de tipo H4 y le vamos a decir, por ejemplo, asignaturas de análisis de sistemas, ¿ya? Vamos a poner, o de programación, ¿cierto? Vamos a decir análisis de sistema o programación. Entonces, aquí, según la materia que estábamos revisando, usamos los list item para nombrar cuáles serían esas asignaturas. Por ejemplo, podemos partir con programación web, ¿cierto? Me equivoqué aquí. Control X, Control V, ahí sí. Ahí está correcto. Podemos poner otra asignatura de las que ustedes ya estudian, por ejemplo, programación orientada a objetos, ¿sí? Luego podríamos poner otra, modelamiento de bases de datos o de base de datos, ¿ya? Y ahí tenemos en nuestro código un ejemplo del uso de las listas de tipo desordenada. ¿Ya? Veamos el resultado. Ahí está, ¿ven? Ahí está el título. Usamos aquí un H4, ¿cierto? Para publicar el título. Y colocamos en viñeta, ¿ven? Los contenidos de esta lista. Estas viñetas se pueden cambiar, ¿ya? Hay algunas maneras que ahora no vamos a ver, pero en el futuro se pueden usar. Bien, entonces ahí tenemos entonces el ejemplo de lista desordenada. Veamos ahora el ejemplo de una lista ordenada, ¿cierto? Por ejemplo, veamos otro titulillo aquí. Vamos a crear para poder diferenciar y que no se genere ningún tipo de un poquito de orden, ¿cierto? Generamos con esto una línea, ¿recuerdan? Entonces, pasos para aprender a programar, ¿ya? A programar.
Entonces, pasos para aprender a programar, 2 puntos. Y acá, a diferencia de la etiqueta, aquí vamos a ver el contenido, a diferencia de UL, como lo usábamos acá, vamos a usar OL, ¿sí? OL. Entonces acá vamos a generar la lista con OL. Lo vamos a separar un poquito para, digamos, diferenciarlo, que ustedes no vean todo tan, porque cuando uno parte con esto siempre ve todo como decimos por acá, achoclonado y no se ven los detalles. Por eso es que es importante además tener tabulados los códigos, ¿ven? Porque si no, les va generando problemas de lectura. Y los problemas de lectura atraen problemas de mantenimiento o de corrección. Entonces es muy importante que ustedes puedan no solo aprender los contenidos, sino las formas, ¿ya? Como yo estoy desarrollando esto, que no son obligatorias, pero son muy importantes para poder mantener los códigos. A medida que ustedes avancen en contenido, se van a dar cuenta lo importante que es usar esta buena práctica. Bien, pasos para aprender a programar. Usamos LI. Por ejemplo, el primer paso puede ser aprender la lógica, ¿cierto? La lógica de programación. Vamos a usar aquí eso. Perfecto. Luego podemos decir acá que junto con aprender la lógica de programación tenemos que considerar los requerimientos de sistema, ¿cierto? Los requerimientos, o sea, cuáles son las necesidades. Y en último caso, escoger, por ejemplo, un lenguaje de programación. Bien, y ahí no importa el contenido en realidad por ahora, lo que importa es el ejemplo que estamos dando, ¿cierto? Del uso de lo que estamos aprendiendo. Entonces veamos el ejemplo materializado y ahí está, ¿ven? Ven que acá genera, a diferencia de la lista desordenada, genera un orden o una numeración, ya que no tiene que ver si una cosa es más ordenada que otra, sino que son estilos de muestra de los ítems de un pensamiento, de una idea, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto obviamente es bastante ordenado. ¿Cuál de las dos se usa más? La que más se usa es la lista desordenada, ¿ya? Esta se usa un poco menos, ¿sí? Porque hay diferentes maneras de lograr esto mismo. Y por supuesto que a medida que avanza la tecnología y se crean nuevas formas, ustedes van a ir viendo diferentes maneras de hacer estas cosas, ¿ya? Pero esto es importante saber. Y vamos por las listas de descripción. En las listas de descripción nosotros ya no usamos ni LI, ni UL, ni OL, sino que usamos DL, ¿cierto? Como description list. Usamos una especie de descripción, de título, ya un title de datos, ¿cierto? Y usamos un description title sería, y un description directo, ¿no es cierto?, en el cual nosotros vamos a escribir el contenido. Bien, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Vamos para acá. Vamos a generar por acá otra HR, otra línea. ¿Para qué? Para que nuestro contenido se vea, no vamos a decir bonito, sino más bien un poquitito menos confuso, ¿cierto? Estas líneas van ayudando un poquito a eso, ¿sí? Bien, vamos a ver. Entonces acá podemos crear también otro H4 o veamos aquí una manera distinta. Vamos a decir cuál era la etiqueta. Veamos vamos a ayudarnos aquí con la materia. Entonces la etiqueta es DL. Aquí hay un tema interesante porque alguien me puede decir, pero profesor, usted debería saberse de memoria estas cosas. La verdad es que en estos tiempos lo más importante no es memorizar, sino que es saber dónde está la información, ¿ok? Nadie en estos tiempos, hay gente que, claro,
te lo exige, hay profesores también que te exigen memorizar cosas, pero hoy día la información está en la red, está en internet, está en los libros, está todo en la web, y nosotros simplemente debemos aprender a saber dónde está la información que necesitamos para lograr el éxito, ¿ya? Entonces, si tú eres rápido o logras lograr, digamos, tener rapidez para buscar la materia o los contenidos que necesitas para resolver un problema, vale más que la memorización. Claro que es bueno memorizar, claro que es bueno tener en la mente contenidos, conceptos e ideas. Disculpen. Pero lo más importante es saber dónde está la información, ¿ya? Bien, entonces acá usamos DT y por ejemplo vamos a decir programación web. Y este sería un ítem, ¿cierto? Y luego usamos DD y aquí definimos, por ejemplo, la programación web es una asignatura que enseña a usar HTML, CSS y JavaScript, por ejemplo, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Es una C, ahí está. Si nosotros refrescamos esto, ahí se me secó un poquito la garganta, disculpen. Vamos a ver, si nosotros refrescamos esto, ven, ahí está el subtítulo y el contenido que está relacionado con lo que recién escribimos. Podemos seguir con esto, ¿verdad? Por ejemplo, usar de nuevo DT y vamos a poner programación orientada a objetos, que yo sé que es un ramo que ustedes están teniendo. Entonces usamos DD y es una asignatura, ¿cierto? Vamos a usar la misma que enseña a programar con Java. ¿Sí? Programación orientada a objetos en todo caso se puede aprender con cualquier lenguaje, pero es Java en este caso la que ustedes usan. Si refrescamos, ven, entonces el tema allí, este es un tipo de lista entonces que nos ayuda a hacer subtítulos y a marcar definiciones, ¿cierto? Para una determinada lista de conceptos. ¿Cuál de las tres es la más utilizada? La más utilizada es la lista desordenada. Están casi en el mismo orden. Primero esta por mucho, luego esta y al final esta. Básicamente hoy día estas dos últimas usan o se usan diferentes maneras para conseguir lo mismo. Pero claro, a través de HTML es más rápido hacerlo de esta manera, ¿ya? Bueno, en el tiempo nosotros vamos a ver diseños y cuestiones que nos van a ayudar a definir diferentes contenidos. Y ustedes saben que hoy día los sitios web trabajan más con imágenes, más que contenido, ¿cierto? Más que texto, ¿cierto? No es tanto el texto porque la gente en nuestra región no leemos tanto, más bien nos dejamos llevar más bien por las imágenes. Bien, entonces esta es la forma de construir listas dentro de HTML. Si nosotros hiciéramos un rápido repaso de lo que hemos visto hasta acá, hemos visto, por ejemplo, la estructura básica de un documento HTML, como está aquí, ¿cierto? Hemos visto etiquetas de título o cabecera, párrafos, párrafos en negrita, párrafos en cursiva, texto en negrita solito, cursiva, texto en cursiva solito, enlaces a páginas externas a nuestro sitio usando atributos, ¿cierto? Páginas internas, imágenes, sabemos cargar imágenes, ¿ya? Aquí siempre lo más importante es la ruta y tenemos que saber dónde están los recursos que estamos trayendo. Y también la combinación de enlaces con imágenes, ¿cierto? Para usar diferentes elementos. Bueno, hay mucho que aprender en el próximo
video tutorial y de acuerdo a la materia que estamos estudiando en esta asignatura, nos toca ver las tablas. Ya vamos a aprender a usar tablas, toda la estructura de la tabla, vamos a crear ahí. Vamos a ver también lo que son los iframes, que son útiles hoy día para traer videos de YouTube, ¿cierto? Y finalmente, bueno, vamos a hablar acerca de etiquetas responsivas. Tenemos harto que conversar con relación a HTML aún. Así que no se desconecten, sigan conmigo en esta asignatura y veremos que vamos a ir avanzando hacia el conocimiento más relevante de esta materia. Les deseo mucho éxito, que estén muy bien. Será entonces hasta un próximo video tutorial. Chao, chao.